El auto del abuelo se incendió. La compañía de seguros se negó a compensar al abuelo por la póliza de seguro, por la cual siempre pagó las primas a tiempo. El abuelo no sabía qué hacer. Pero un día se encontró con un amigo que trabajaba en una empresa de daños. Un amigo realizó un examen, después de lo cual se llevó a cabo un juicio y se descubrió que el abuelo era el ganador. El anciano recibió un reembolso de la compañía de seguros por el vehículo quemado. El abuelo había sido dueño de su vehículo por más de 10 años. Había gastado mucho tiempo y dinero en restaurarlo a su antiguo esplendor. Era un modelo antiguo que había heredado de su padre. Los fines de semana, lo sacaba a pasear y sus amigos y familiares le preguntaban con frecuencia al respecto. Una tarde soleada, el abuelo olió algo extraño proveniente del motor del automóvil mientras viajaba por la carretera. Detuvo su auto al costado de la carretera y abrió el capó para investigar. Se podía ver una pequeña llama saliendo de uno de los cables mientras inspeccionaba el motor. Se apresuró a usar su extintor para apagar el fuego, pero ya había crecido demasiado. Todo el vehículo estalló en llamas en cuestión de segundos. El abuelo vio su amado auto arder hasta los cimientos con horror. Tuvo que retroceder cuando llegó el departamento de bomberos para apagar las llamas porque el calor y el humo eran intolerables. No se pudo hacer nada salvable con el auto destrozado. El abuelo estaba desconsolado. Había gastado mucho tiempo, dinero y esfuerzo en el auto, pero se fue en poco tiempo. Estaba en estado de shock por lo que había sucedido y lo superó una sensación de pérdida que nunca había conocido. El abuelo se quedó en estado de shock, mirando los restos quemados de lo que alguna vez había sido su preciada posesión, mientras los bomberos limpiaban el área. Sabía que tendría que presentar una reclamación de seguro, pero no estaba seguro de cómo proceder. Todo lo que sabía era que sin su auto, su vida nunca sería la misma. El abuelo se dio cuenta de que tenía que presentar un reclamo de seguro tan pronto como el impacto del incendio del auto se calmara para recuperar el costo de su vehículo. Como había estado pagando sus primas a tiempo durante años, estaba seguro de que había tomado todas las medidas necesarias para proteger su automóvil de imprevistos. Sin embargo, enfrentó oposición cuando trató de presentar el reclamo con su compañía de seguros. Según el proveedor de seguros, las circunstancias específicas que provocaron el incendio del automóvil no estaban cubiertas por la póliza del abuelo. El incendio, dijeron, no fue accidental porque fue provocado por un cable defectuoso en el motor y enfatizaron que la póliza solo cubría daños accidentales. El abuelo se sorprendió. Nunca pensó que un incendio provocado por una falla mecánica en su automóvil no estaría cubierto por su seguro. La compañía de seguros no quiso escuchar sus argumentos sin importar cuánto lo intentara. También enfatizaron que su póliza excluía específicamente la cobertura por fallas mecánicas o eléctricas. El abuelo se sintió impotente y no sabía qué hacer. Él creía que tenía derecho al reembolso de su pérdida porque había pagado sus primas a tiempo. Pero la compañía de seguros no iba a ceder y él no tenía idea de qué hacer. Trató de hablar con algunos abogados, pero todos le dijeron que su caso era débil y que probablemente perdería en la corte. El hecho de que el abuelo no tuviera los recursos para cubrir el costo de un auto nuevo le causaba una gran angustia. Su sensación de haber llegado a un callejón sin salida lo dejó inseguro de su próximo curso de acción. El abuelo se había sentido impotente e inseguro de qué hacer durante semanas después de que la compañía de seguros se negara a pagarle por su auto incendiado. Tomó la decisión un día de dejar de trabajar por un tiempo y tomar una taza de café en una cafetería cercana. Se encontró con un amigo que trabajaba allí para una firma de daños. El abuelo entabló conversación con su nuevo conocido y le contó su historia. Describió cómo la compañía de seguros había rechazado su reclamo, dejándolo sintiéndose frustrado e impotente. Después de escuchar atentamente, el conocido extendió una oferta de ayuda. Dijo que su empresa se especializó en realizar peritajes e investigaciones para determinar la causa de los daños, particularmente los relacionados con accidentes e incendios. Propuso que examinara el auto quemado del abuelo para averiguar qué inició el incendio y el alcance del daño.
El abuelo recibió su seguridad de que el examen sería exhaustivo y encontraría cualquier prueba que corroborara su afirmación. Al principio, el abuelo dudó porque no quería invertir más dinero en una investigación que podría no arrojar ninguna información. Pero el amigo aclaró que el examen sería gratuito y que representaría al abuelo en la corte si descubrían alguna prueba de su reclamo. El abuelo aceptó el examen agradeciendo la oferta. El amigo hizo los arreglos para que el automóvil fuera entregado a las instalaciones de inspección de la empresa para que la investigación pudiera llevarse a cabo allí. Al abuelo se le apareció un rayo de esperanza y agradeció haber encontrado a alguien que estaba preparado para ayudarlo. Unos días después de la conversación del abuelo con el conocido, se examinó el automóvil quemado. El abuelo estuvo presente para ver el examen en el centro de la firma de daños. El conocido y su equipo examinaron cuidadosamente cada área del vehículo, tomando notas y tomando fotografías de los daños por quemaduras. El examen terminó después de unas horas y el conocido le contó al abuelo sobre sus hallazgos. Según su investigación, el fuego había sido iniciado por un cable defectuoso en el motor y explicó que el abuelo no pudo haberlo detenido. Además, señaló que la compañía de seguros había pasado por alto una disposición de la póliza que cubría averías mecánicas y eléctricas. Sintieron que tenían suficientes pruebas para respaldar el reclamo del abuelo en la corte, dijo el conocido con seguridad. Sugirió ir a la corte y, en nombre del abuelo, presentó una demanda contra el proveedor de seguros. El abuelo escuchó esto con alivio y experimentó esperanza por primera vez en semanas. El equipo del conocido y él comenzaron a prepararse para el caso después de que se fijó la fecha del juicio. El abuelo recibió una fuerte defensa después de reunir todas las pruebas requeridas, como el informe del examen y la póliza de seguro. También ayudaron al abuelo a prepararse para el juicio al prepararlo para lo que esperaría en la corte. Cuando finalmente llegó el día del juicio, el abuelo, el conocido y su equipo presentaron su caso ante el juez. Según el proveedor de seguros, el incendio no fue accidental y, por lo tanto, no estaba cubierto por la póliza. Sin embargo, el tribunal decidió a favor del abuelo debido a la solidez de las pruebas presentadas por el conocido y su equipo. El abuelo finalmente pudo recuperarse de la pérdida monetaria provocada por el incendio después de que la compañía de seguros se viera obligada a pagarle el monto total de su reclamo. El abuelo agradeció la ayuda del amigo y la de su equipo y entendió que no podría haber ganado el caso sin su conocimiento y compromiso. Después de enterarse de la decisión de la corte, el proveedor de seguros se vio obligado a indemnizar al abuelo por los daños causados por el incendio. Después de algunas semanas, el abuelo recibió una carta de la compañía de seguros disculpándose y asegurándole que procesarían su reembolso de manera expedita. Unos días después, el abuelo recibió un cheque del proveedor de seguros que cubría la suma total de su reclamo. Cuando finalmente obtuvo el reembolso que se merecía, estaba extasiado y aliviado. El abuelo agradeció la amistad y el apoyo y compromiso de su equipo porque sabía que sin ellos no habría podido ganar el caso. Con el dinero que recuperó, el abuelo compró un auto nuevo, al que trató incluso mejor que al viejo. Además, entregó una parte del reembolso a una organización benéfica del vecindario que ayuda a personas en circunstancias similares a las suyas. El abuelo aprendió una valiosa lección de la experiencia sobre el valor de tener el apoyo adecuado en circunstancias difíciles y aferrarse a lo que es suyo por derecho. Descubrió el valor de defender siempre sus derechos y la necesidad de buscar asistencia profesional cuando se involucra en disputas legales. Al final, el abuelo se sintió aliviado de que se hubiera hecho justicia y de que pudiera dejar atrás la difícil experiencia. Para cualquier apoyo o asistencia legal en el futuro, sabía que siempre podía confiar en el conocido y su equipo.